Buenas noches, nosotros somos estudiantes de la Universitaria Agustiniana y esta noche vamos a hablar un poco sobre la base de datos PostgreSQL. Mi nombre es Joan Sebastián Montes. Mi nombre es Oscar García. Entonces, en la presente presentación lo que vamos a tratar es un poco sobre la historia, el fundador, las características a grosso modo, las ventajas y las desventajas. Vamos a hablar sobre su licencia, sobre su interfaz. Va a haber un breve video de 6 minutos más o menos y vamos a hablar de las empresas que usan la base de datos y a su vez las conclusiones. Entonces, en el año 82 vemos que inicia el proyecto llamado Ingress, liderado por Michael Stonebreak, del cual ese proyecto nace PostgreSQL. En 1986 se produce el gestor relacional, el sistema gestor de bases de datos, ya en base a Ingress como tal, pero con características de ser orientado a objetos y de libre utilización. En el mismo año se publicaron documentos que describían las bases del sistema. En el 88 ya contaban con una versión utilizable. En 1989 se publicó la primera versión para una pequeña comunidad de usuarios y en 1990 la segunda, la cual era el mismo sistema pero estaba reescrito en reglas. En el 93 tenemos un crecimiento importante de la comunidad de usuarios y en el 94 hicieron la publicación de la versión 4 y solución del grupo de trabajo. Y la disolución del grupo de trabajo en el 1994 fue cuando se lanzó la cuarta versión, que fue la última versión que desarrolló como tal la universidad. Y en el 96 ya se unieron distintos socios, personas ajenas a la universidad para apoyar el proyecto como tal y facilitaron un servidor para que el código fuese abierto. En 1997 publicaron la versión formal que fue la 6.0 y desde entonces muchos desarrolladores comenzaron a unirse al proyecto y a trabajar en comunidad. En el año 2000, los exinversionistas de Red Hat crearon la empresa GreatBridge para comercializar PostgreSQL. Y en el 2001 Command Prompt Incorporation lanzó Maimon PostgreSQL. En el 2007 Enterprise FB anunció el Postgres Resource Center y Enterprise DBS Postgres. El fundador, pues como ya lo había mencionado, Michael Stonebreak, nació en octubre de 1943. Es un científico especializado en las bases de datos y los sistemas de información de investigación y desarrollo. Ayudó a crear la mayoría de bases de datos relacional que hay en el mercado. Sí, como tal fue uno de los primeros líderes porque el proyecto fue creado desde un grupo como tal. Las características que tiene PostgreSQL es que funciona muy bien con grandes cantidades de datos, tiene una alta concurrencia, lo cual quiere decir que pueden acceder distintos usuarios a la misma vez, al mismo tiempo, sin que esta base se llegue a saturar o comience a ralentizarse. También el código fuente está disponible para todos sin ningún tipo de costo. El- si su equipo necesita extender o personalizar PostgreSQL de alguna manera, puede hacerlo con un mínimo esfuerzo sin costos adicionales. Entonces aquí vamos a comparar un poco de las ventajas y las desventajas. Las ventajas es que, como decimos anteriormente, la instalación es ilimitada y gratuita, ilimitada en cuanto a que se puede instalar en distintos computadores, en distintos servidores y no va a tener ningún inconveniente. Su estabilidad se ajusta al número de servidores que le apliquemos sin ningún problema. Lleva más de 15 años en desarrollo activo y no se ha presentado jamás una caída de datos, lo cual brinda bastante confiabilidad. Y cuenta con una interfaz que se llama PGAdmin, que es una herramienta gráfica para administrar la base de datos como tal. Es muy fácil e intuitiva. En cuanto a desventajas, pues no cuenta con un soporte oficial de línea telefónica o algún soporte de call center. Simplemente se trata del soporte en los foros y las comunidades pues de este proyecto que aportan cada vez código open source. También una de sus desventajas
pues que al actualizarse y al realizar inserciones en las bases de datos pequeñas es relativamente lento. Se debe tener un nivel medio de conocimientos en el lenguaje SQL para poder manipular esta base de datos. Su licencia es gratuita, desde siempre fue desarrollada sin fines comerciales. Algo sorprendente pues porque brinda unas capacidades enormes y sin embargo se ha convertido en una de las bases más importantes, una de las bases de datos más importantes y utilizadas por las distintas empresas. Aquí tenemos su interfaz. Esta interfaz es la herramienta PGAdmin de la cual le hablábamos. Aquí podemos manejar las bases de datos y proyectos que en el video nos explicarán. El video dura aproximadamente 6 minutos. Al final en la bibliografía encontrarán el link en YouTube si lo quieren ver completo, pero pues básicamente es un video tutorial donde se explica su uso y demás. Entonces, las empresas que hacen uso de esta base de datos, a nivel que son como más reconocidas, tenemos McAfee, la cual es una empresa de un antivirus. Tenemos Trend Micro, Project Honeypot. También contamos con Skype, que usa Postgre, Asterisk y Genentech. Pues como vemos son empresas que se dedican a distintos tipos o tienen distintos fines más bien. Por ejemplo en Skype Postgres SQL se aplica para almacenar las videollamadas y la información de los chats y demás de una manera cifrada. En McAfee se utiliza para encriptar los malwares y los antivirus y demás, es decir, es una base de datos bastante versátil y se ajusta ante cualquier necesidad. Llegamos a conclusiones como que es una de las bases más completas y versátiles, como lo acabamos de hacer énfasis en ello. Es capaz de almacenar, compartir, comunicar y gestionar información de manera eficaz ante cualquier necesidad. Como decíamos al inicio de la presentación, es multiplataformas, es decir, pueden acceder bastantes usuarios o distintos usuarios a la vez, tiene una alta concurrencia y eso es algo bastante bueno para este tipo de software. El valor agregado de esta base de datos pues es que, como mostramos en una de sus ventajas, desde que fue lanzada la versión oficial no ha presentado ninguna falla en su funcionamiento, lo cual pues brinda una confiabilidad tanto para el usuario como para el desarrollador. Y pues básicamente aquí tenemos la bibliografía donde tomamos la información o en la cual hicimos en base a la presentación. Olvidamos poner el link de YouTube, pero se anexará en el correo. Buenas noches.